Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por la asistencia tanto a profesionales, a docentes, familiares y público en general. Agradecer a la Asociación Discórdoba y a los padres Consuelo Luna, Miguel Madrid, Eusebio Calero y Olga Alarcón su involucración, su constancia para dar visibilidad a estas dificultades para el aprendizaje que provocan un alto porcentaje de fracaso escolar. Es necesario respaldar el trabajo de la asociación, que incide en la normalización de la dislexia y ofrecer confianza del alumno con esta dificultad. Desde el Ayuntamiento de Pozoblanco, Concejalía de Familia, de Educación, estamos para ayudar y para apoyar todas estas iniciativas y actuaciones. A vuestra disposición para lo que necesitéis. Enhorabuena por vuestro trabajo y queda inaugurada esta jornada. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer a la Concejalía de Educación y a la Concejalía de Familia y Social y, bueno, Anastasia, que no ha podido estar aquí con nosotros por, bueno, un problema de última hora. El abrirnos las puertas de toda la comarca, porque sé que se ha hecho mucho esfuerzo para hacer publicidad. Nosotros ya vinimos hace 2 años a un colegio, al Virgen de Luna, y bueno, esto nace de parte de unos padres y otros que han seguido con esa labor, que ya se ha comentado, empezaron con Consuelo, pero luego Olga y Eusebio han seguido con esa labor y por fin este año ya estamos con vosotros, que tenemos muchas ganas. Presentaros la asociación, que bueno, la Asociación de Dislexia de Córdoba, Discórdoba, tenéis dísticos aquí. Llamaros la atención sobre que un 10% de la población tiene dislexia y la mayoría no lo sabe, y que el 40% del fracaso escolar se debe a dificultades del aprendizaje y tampoco se sabe, ¿no? Vamos a ver un vídeo ahora para ilustrar un poquito. Aquel fue un día especial, pero si lo atas seguirá a cualquier parte y se perderá. Se ve que si vas con... No pudimos encontrar mejores vientos ni disfrutar de mejor travesía. En cuanto tomé aliento, me puse en pie y empecé a correr. Le sentía con un aire malicioso que recordó a Josephine que la partida iba a ser dura. Antes de nada, debes saber que los osos no se prodigan demasiado. Apoyada contra la pared del pasillo, me quedo callada. Era evidente que el perro estaba bastante lejos. Me supongo que será tuya, jovencito. ¿No es así? Dieron un paso hacia mí. O las robaron, o las robaron. Bueno, esto es un vídeo que se ha hecho porque estamos en el mes de la dislexia. Todo el mes se celebran actividades de la dislexia y estos son niños reales, personas y adultos reales. Algunos tenían dislexia y otros no. Creo que, bueno, podemos hacernos una ligera idea cuando yo explique qué es la dislexia de quiénes eran los que tenían dislexia y los que no. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver qué es la dislexia y cómo puede afectarnos, ¿no? Y quizás ni lo sabemos y lo tenemos en nuestra familia o incluso nosotros lo sufrimos. Me vais a permitir que esté aquí más cerca de vosotros porque me siento muy alejada y esto es un problema que es muy cercano, ¿vale? A ver, no funciona. ¿No me llega? No me funciona, bueno. Las cosas del directo. La dislexia es una dificultad del aprendizaje que afecta a la lectura, sobre todo, y a la escritura. Es de origen neurobiológico. Está apagado, ¿no? Un poco arriba. Bueno, eso era presentarme yo un poco.
Me voy a presentar. Soy Olga Muñoz, soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas, en fin, bueno, ahí está el currículum, pero lo importante es que yo soy una madre de un hijo con dislexia. Entonces, nosotros creamos esta asociación hace 2 años porque en Córdoba ni en la provincia había nada. Cuando a mí me dan el diagnóstico, yo no sé qué hacer. Entonces, pienso que lo que mi hijo había sufrido, lo que yo estaba sufriendo, otros padres tendrían que estar sufriéndolo en silencio porque no iba a ser la única. Entonces hacemos la asociación. Raquel Campos, después os la presentaré, a una voluntaria, ¿vale? Ella es disléxica adulta y ya os contará su historia. Bueno, ¿qué es la dislexia? Hay un montón de palabras. Bueno, básicamente una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico que se caracteriza por la dificultad para leer y escribir, sobre todo en la lectura, es lo que le diferencia, con precisión y fluidez. A los disléxicos les cuesta mucho trabajo aprender nuevas palabras, ellos lo ven como una representación gráfica. Bueno, esta habilidad del lenguaje se llama conciencia fonológica y ellos lo tienen alterado. Es muy importante saber que es una condición que es de por vida, pero no es una enfermedad, como alguna gente piensa. Es de origen neurobiológico. ¿Qué significa? Pues que cuando se está formando el cerebro, hay unas neuronas que se disponen de otra forma que en el resto de cerebros estándares, vamos a llamar estándares, no normales, sino estándares, y bueno, pues ello hace que perciban las cosas de otra forma, sobre todo la lectura, ¿no? La dislexia afecta a un gran porcentaje de población, se estima que entre un 8 y un 10% de la población, y eso es mucho, tiene dislexia. En Andalucía, dice la Organización Mundial de la Salud, que puede haber unos 70.000 alumnos con dislexia. La mayoría no están diagnosticados, ya os lo digo yo, porque la mayoría no están censados ni están evaluados, mucho menos. Si no están evaluados, no pueden estar censados. La no detección y análisis precoz de los niños con dislexia puede ser un factor de fracaso escolar. Lo que decía antes, ¿no? El 40% del fracaso escolar se debe a dificultades del aprendizaje. Esto es una dificultad del aprendizaje. Esto quiere decir que de cada 100 alumnos, 40 son fracaso escolar por una dificultad del aprendizaje, que si no se detecta a tiempo y se trabaja, va a provocar seguramente en un futuro un posible abandono escolar, aparte del fracaso, ¿no? Puede ser un problema más grave de lo que en principio se podía pensar, porque aunque ahí no está puesto, yo sí os puedo decir a todos que la dislexia no solamente afecta en el ámbito académico, sino que afecta en el ámbito psicológico, que ya hablará nuestra compañera, y que produce bastantes alteraciones. Bueno, las señales de dislexia. No pretendemos crear la alarma, pero sí pretendemos que estéis atentos a ciertas señales, sobre todo las personas que tenéis niños de estas edades. Antes de los 6 años hay un retraso en el lenguaje, pero no todos los niños que tienen un retraso en el lenguaje tienen dislexia. Confunden palabras o cuando les van a enseñar una palabra nueva son incapaces de reproducirla o se inventan otra y se lo repite y vuelven a inventarse otra. Dificultad para identificar letras y sonidos asociados a esas letras, que es lo que llamábamos conciencia fonológica, de lo que oigo, a lo que reproduzco en mi cabeza, a lo que soy capaz luego de reproducir verbalmente o por escrito. Lectura y escritura en espejo, pero bueno, eso es muy normal también en niños pequeños. Es una señal, si persiste durante el tiempo. Dificultad para seguir instrucciones, aprender rutinas. Esto ya afecta más al ámbito familiar, ya no solamente académico. Tú le dices a un niño con dislexia, oye, ¿dónde has puesto tus zapatillas? Es que no me acuerdo, por ejemplo. O, venga, ponte tu abrigo, ¿dónde está? Y no saben. O le dices, ve a tu habitación a por el cuaderno verde. Y por el camino ya se ha olvidado, ¿no? Una dificultad en la psicomotricidad fina y lateralidad cruzada. Bueno, eso no depende. De los 7 a los 8 años, lectura lenta, ya sigue persistiendo. Inversiones, duplicaciones, eso ya hablará nuestra compañera la logopeda. Mala ortografía o ilegible, problemas de expresión oral y sobre todo por escrito.
dificultad en otros idiomas y mala memoria secuencial. Y luego ya a partir de los 12 años, pues siguen persistiendo, ya lo que hay es un problema de concentración en la lectura, no tienen memoria o parece que no tienen memoria aprendiéndose las cosas, poca comprensión lectora, dificultades para organizarse el tiempo de estudio o cualquier tipo de actividad, el espacio tampoco lo tienen muy digamos, asimilado. Dificultad de memoria secuencial. ¿Qué es la memoria secuencial? Pues, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Pues para ellos eso es un mundo. Enero, febrero, marzo, abril. O las tablas de multiplicar, que eso es un caballo de batalla, por ejemplo. O le dice a un niño pequeño de que está en primaria, 5 o 6 años, a ver, cuéntame hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, no se ha dado cuenta y ya se ha saltado un número. Eso es la memoria secuencial. Bueno, seguimos con y esto, bueno, era un vídeo de cómo lo vive un niño todos los días, pero bueno, para no saltarnos, pues, ¿cómo se divide el cerebro? Esto es muy importante y está dentro de nuestro folleto, porque es lo que diferencia, ¿no? Vamos a ver. El cerebro se divide en dos hemisferios, uno izquierdo y otro derecho. El izquierdo es como de más razonamiento, el lenguaje hablado, el escrito, la habilidad científica. Y el derecho es la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical. ¿Cuál creéis que tienen más desarrollado este tipo de personas? El derecho, efectivamente. Efectivamente, ellos ven las letras como una representación gráfica, un dibujo. Para ellos es un dibujo, no tiene un sentido abstracto. Perfecto. Bueno, esta es una parte, esto simplemente lo pongo para que veáis lo difícil que es leer y que no es una habilidad innata. Entonces, cuando muchos profesores dicen, bueno, pues que este niño tiene que aprender a leer, pero ya porque los demás compañeros, no, es que fijaros todos los puntos, el naranja, el verde, el rojo, todos los puntos del cerebro, todas las partes del cerebro que están implicadas en la lectura. Igual que la expresión hablada, o sea, hablar y comunicarse, sí es innato, emitir sonidos para comunicarse es innato, leer no lo es. Entonces, para que veáis, cuando obligamos a un niño a leer en edades tempranas, todo lo que se le está obligando, si el cerebro todavía no está desarrollado. Bueno, ¿cómo se diferencia la dislexia de otras dificultades? Sobre todo por la dificultad de la lectura. Es lo más significativo, lo resumimos así. Porque hay niños que tienen dificultades a la hora de escribir, escriben muy mal o se le cruzan los renglones, son otro tipo de dificultades, que ya hablarán mis compañeras que están más especializadas en ello. Yo simplemente os doy unos pocos de apuntes. Y bueno, hay otros que es TDAH, que también muchas veces viene asociado, son trastornos asociados como el déficit de atención e hiperactividad. Cuando un niño tiene dislexia, tiene que leer, tiene que estar en el colegio constantemente leyendo, intentando comprender, y no puede, y se le obliga durante 6 horas a estar allí haciendo eso, pues llega un momento que la atención es nula. Pero es que hasta nosotros mayores, cuando tenemos que leer muchas veces un texto que es muy largo, o llevamos un libro y tal, llega un momento que ya no te estás enterando porque no se puede mantener al 100% la atención. En ellos es mucho más patente. Hay una discusión que muchas veces dicen si el déficit de atención es producto de la dislexia o la dislexia es producto del déficit de atención. Quizá alguna de mis compañeras pueda hablar de eso o no, pero bueno, sí que lo puede provocar y se puede confundir. De todas formas, es un trastorno asociado. Puede venir también, un niño con dislexia puede tener disgrafía, disortografía, bueno, puede tener déficit de atención, hiperactividad. A ver, ¿me puedes poner el vídeo? ¿Ese lo puedes abrir? Es que este es muy curioso. No deja abrirlo. En Google pon una persona, así lee una persona con dislexia, no, era el anterior. Un niño, anterior. Un niño leyendo La alfombra. Ya sabéis cuál es, ¿no? ¿Alguno lo sabéis cuál es? ¿El del niño leyendo La alfombra? No. Sí puede, si no, no pasa nada, lo tengo que explicar. Vale.
Es para que veáis un poco y también para que no sea todo esto hablar todo el rato y no veáis. Era un vídeo muy gracioso que nos hace ver un poco que no es todo lo que... Leer no es todo lo que parece, o sea, aquí también hay... Ahora lo veré. Si puede ser, porque no se ha abierto el vídeo. Sí, sí, puede sentarse. Si no, no pasa nada. El otro hay que buscarlo también, porque no se va a abrir. Este de aquí. La parte emocional. No tiene nada que ver. El siguiente. ¿Qué le transpone? Sí, me lo puedo buscar. El siguiente, de la siguiente ponencia. Es como lee una persona con la Diputación de Córdoba, con ella también en septiembre pasado. Sí que me entiende que tiene una hora y cuarto. Es que claro, aquí tiene que ser tú muy... El objetivo es que empatizar yo con la familia, que ya se entienda cómo se siente en el primer diagnóstico. Porque si no... Yo sí no lo he visto. ¿Qué le transpone? W-O-W-E-L-C-O-M-E. Alfombra. Bien. El niño no sabe lo que pone, pero claro, si ve allí el objeto y dice, pone la letra, esto que pone alfombra, seguro. Entonces, esto es, bueno, es un pequeño chistecillo, un pequeño bromilla que nos permitimos para que veáis que la lectura no es tan lógica, es algo muy abstracto. Entonces, no hay dos formas de ver la lectura. Es curioso. Ese tampoco se va a abrir, vaya tela. Es como lee una persona con dislexia. Os cuento, en Estados Unidos hicieron un experimento con los relatos que le hacían las personas con dislexia y sobre cómo veían las letras y cómo veían la lectura. Entonces, hicieron una mezcla de lo que veía cada una de... Eso. Cada una de las personas. Y entonces llegaron a la conclusión de que esto es más o menos lo que pasaba. Veces cambiaban, pues algo parecido pasa en el cerebro del disléxico cuando se enfrenta a un texto. Es bastante difícil leer así. Y ya si le ponemos un idioma, inglés u otra cosa, peor todavía, porque hay idiomas que son opacos. Seguimos con la presentación. Y ya está, bueno, luego hay otra llamada dislexia de las matemáticas que se llama discalculia. Y bueno, aquí confunden números, signos matemáticos, a la hora de resolver problemas, pues no, bueno, se les junta ya que no entienden, no comprenden el texto porque ya le cuesta trabajo leer, a confundir los signos matemáticos más por un por, el menos con la división, en fin, y muchas veces cambian los números y los transponen. Es la llamada dislexia de las matemáticas. Es otra dificultad que también está muy asociada y bueno, para que lo sepáis, que hay una dificultad a la hora de resolver problemas. Esta es todavía más invisible que la dislexia, todavía más. Esta es más invisible. Bueno, luego aquí hablamos de medidas ordinarias y adecuaciones curriculares no significativas, ya no se llaman adaptaciones, ahora se llaman adecuaciones. Para los profesores, si hay algún profe, ¿hay algún profe por aquí? Sí, sí, bien, bien. Gracias por venir. Bueno, pues cuando tengáis algún niño, alguna niña, algún alumno, ¿no? Y bueno, pues sepáis que más o menos tiene esta dificultad
os pasaremos si queréis luego las señales y todo este tipo de material si lo necesitáis. Tengo otro material, ¿vale? Pues esto son una serie de medidas. Hay una guía en la Junta de Andalucía. Lo que pasa que, no sé si la conocéis, hay una guía en la Junta de Andalucía, que también os la puedo pasar, pero la mejor guía que hay en España hoy por hoy es la de Murcia, ¿vale? Entonces, esa también os la podemos pasar. Lo que pasa que es muy lapsa y, claro, al final os deja igual. Muchas veces no contáis con herramientas. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Permitir más tiempo para realizar los exámenes o trabajos, o bien reducir el número de preguntas, evitar la copia de enunciados de textos, tener opciones, sobre todo en los casos de digrafía, de poder realizar los trabajos escritos por ordenador y pruebas más complicadas de forma oral, en la medida de las posibilidades, ¿vale? Que hay cosas que sí que es verdad que, a ver, un examen de matemáticas oral un poquito difícil, dependiendo ya de la dificultad o del curso en el que esté. No forzar la lectura en voz alta. Esto es fundamental. Cuando un niño con dislexia tiene esa dificultad, si lo sometemos a leer, no hace falta que salga ahí, sino ya desde su sitio, le provoca tal ansiedad que es que no pueden, o bien se bloquea, o si la vean más, o incluso llegan a tartamudear. Le produce un estrés bastante grande. El docente, en la medida de lo posible, puede leer los enunciados antes de comenzar el examen, asegurarnos de que lo han entendido, porque muchas veces se saltan palabras porque le cuesta tanto que no leen todo el enunciado y se equivocan porque se han saltado la palabra, no lo han entendido. ¿Vale? Evaluar los exámenes y trabajos en función del contenido. Las faltas de ortografía no deben de ser. Hay faltas de ortografía que son puramente de disléxico, la B y la V, la G y la J. En español, hoy por hoy, castellano antiguo no. Castellano antiguo había una diferencia. La V y la B eran distintas. La V era V y la B era B, seca. Pero hoy por hoy no. Entonces, ellos son muy fonéticos, tal como suena, lo van a escribir. Y no se fijan, la H es muda, la H no le suena, sin H, todo sin H. Entonces, claro, eso es así. Evitar la corrección sistemática de todas las faltas de ortografía, ¿vale? Bueno, aquí hay más, los errores volvemos, cerciorarnos que ha habido una buena comprensión de los enunciados. Hay que preguntarle, si le ponemos la medida de las posibilidades, yo lo entiendo. Preguntarle, ¿has entendido? Dime, ¿qué es lo que has entendido? ¿Vale? Porque muchas veces ellos se creen que lo han entendido y no han entendido nada. Evitar la corrección en color rojo, porque les provoca, ellos son muy, ya hemos dicho que el hemisferio derecho. Ellos el rojo, ellos son muy sensibles, entonces el rojo es como algo muy, muy negativo. Dios mío, sangre. No, muy mal. ¿Vale? Permitir la utilización de calculadora, tabla de multiplicar o grabadora. Esto ya para sexto, que tienen ya más cantidad, sexto, eso, la ESO. Es preferible que el alumnado se encuentre ubicado en las primeras filas de clase. Bueno, eso ya lo sabéis. Sobre todo con los que tienen déficit de atención, en fin, los que son un poco más hiperactivos, hay que tenerlo un poco más controlado. Y ya está. O sea, los libros de lectura deben de ser adaptados en la medida de lo posible. Las letras, hay tipologías de letras que ellos pueden leer mejor. El interlineado, más espacio entre líneas, ¿vale? Eso es muy básico. Bueno, esto de la disortografía, en fin, bueno. Eso ya lo explicarán mis compañeras, la digrafía y ya está. Y Rita lo va a hacer mi compañera. Así es que yo que os he dado unas poquitas de pinceladas así como madre, que yo lo único que he hecho, soy como vosotros, bueno, o incluso a lo mejor yo empecé sabiendo menos, porque yo no soy profesora, ni soy PT, ni soy de audición y lenguaje, ni psicóloga, pero lo que yo he dicho aquí yo lo he estudiado y entonces para daros unas pinceladas. He querido traer a profesionales que sí que ya os pueden hablar un poquito más. Pero bueno, yo hablo desde el punto de vista de los padres, porque los padres me entienden mejor. Y ahora pues ya damos paso a Lucía, que es nuestra psicóloga y va a hablar de cómo afrontar el diagnóstico y el día a día de estos niños. Hola, buenas tardes a todos. Soy Lucía Romero. Os cuento un poco mi formación. Trabajo en ISES Clinic Córdoba. Soy la responsable del área de psicología infanto-juvenil. Soy psicóloga general sanitaria y experta en intervención y mediación familiar. Y también soy miembro del equipo de evaluación de neurodesarrollo infantil, ¿vale? Bueno, esta tarde os voy a explicar un poco cuáles son las reacciones por las que pasan las familias en el primer diagnóstico,
que establecen, bueno, pues con el equipo de evaluación, así como las pautas a seguir en su día a día con los menores, ¿vale? Bueno, sí. Todo tuyo, sí. Bueno, el trabajo con la familia y atender a la familia en general, a todo su conjunto, es fundamental desde los primeros momentos en los que se produce el diagnóstico. Es muy importante conocer las reacciones por las que pasa la familia. Las primeras reacciones suelen ser emociones desestabilizadoras. La ira, la rabia y la confusión suelen ser las emociones más frecuentes con las que me encuentro tras el diagnóstico. ¿Por qué? Porque han estado mucho tiempo estando en un mar de incertidumbre y el desconocimiento pues le hace sentirse así. Esas emociones son totalmente normales y tras esa primera fase de shock pues aparecerán emociones mucho más calmadas hasta el momento en el que se vaya aceptando el diagnóstico. Cuando se produce esa aceptación del diagnóstico, la familia ya pues cuenta con una estabilización a nivel cerebral y una atención buena para poder conocer en su totalidad en qué consiste el trastorno. No van a estar solos, van a estar de la mano siempre de profesionales que le van a explicar qué tipo de actividades y qué tipo de cosas pueden ir haciendo en el día a día con su hijo, ¿vale? Ahora las veremos un poquillo más. La importancia, como os digo, de elaborar el duelo es fundamental, sobre todo la tristeza y la rabia. Daros cuenta que desde el momento de la concepción de los hijos, pues tenemos, yo que también que soy mamá, una idea de cómo va a ser nuestro hijo o nuestra hija. Idea estándar o normalizada, un poco como decía Olga. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que un psicólogo pues nos dice, un neuropsicólogo, un neuropediatra nos dice que puede existir la posibilidad de que tu hijo pues tenga TDAH o que tenga dislexia o otras dificultades del neurodesarrollo, pues el mundo se nos cae encima. Entonces en ese momento tenemos que afrontar la situación, ¿vale? El afrontamiento es un proceso, es como el duelo, es una pérdida de expectativas que yo tenía depositadas y tengo que reelaborarme, tengo que aceptar un poco la situación paso a paso y también entenderme a mí, entender un poco las emociones, porque en el momento en el que estas vayan sucediendo, llegará un momento en el que todo es mucho más estabilizador. El tiempo es fundamental, el querer tenerlo todo ya y recibir información y qué puedo hacer con mi hijo nunca son buenos pronósticos, ¿vale? O sea, no hay un buen pronóstico cuando tenemos esa actitud, puesto que todo va a depender del tiempo y de la calma con la que trabajemos los primeros momentos del diagnóstico. Es un momento en el que se pone a prueba nuestra capacidad de flexibilidad. Yo siempre digo a los papás que tenemos que tener una mente un poco abierta. Hasta hace un momento, hace unos meses, lo hacíamos todo de una manera diferente. Ahora se pone en marcha nuevos recursos, necesitamos tener la mente resolutiva para poder enfrentar la situación que nos viene. Es verdad que los papás muchas veces, pues a veces no han oído ni hablar de la dislexia. Y fijaros que hay un porcentaje alto. Y muchas veces cuando se le explica que es de origen neurobiológico, dice, me tengo a lo mejor que hacer alguna prueba o no te tienes que hacer ninguna prueba. Es decir, es para que tú entiendas que igual que a lo mejor el papá o la mamá pues tienen dislexia y ni siquiera lo sabía, el niño pues también lo tiene, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que, bueno, que nos va a servir para podamos en el día a día ir superando las dificultades, porque además es un día continuo. No va a llegar un momento en el que digamos, vale, esto ya está resuelto, ¿no? Como ha explicado Olga, es una situación que va a durar toda su vida, ¿vale? Entonces, apoyando a nuestro hijo, vamos a conseguir muchas más cosas. Por eso yo siempre le digo a los papás que es muy importante que quieran al hijo que le ha tocado y no al que quisieran haber tenido. Esto va un poco en consonancia con lo que explicaba anteriormente. Las expectativas que tenemos y depositamos pues muchas veces se rompen y en la mayoría de los casos es así, no solamente porque tengan dislexia, también pues porque tengan mal comportamiento o es que me habla mal o es que fíjate cómo me contesta. De todas formas, también los niños con dislexia tienen muchas dificultades asociadas. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta porque no va a haber ningún niño disléxico igual que otro. Y va a necesitar la familia mucho asesoramiento en este ámbito.
La actitud, como os comento, de la familia es muy importante. Me he encontrado en la práctica clínica diaria familias que aceptan el diagnóstico, se toman su tiempo para aceptar el diagnóstico, pero luego pues buscan recursos y se encuentran más motivados por aprender, por conocer nueva información y luego la ponen en práctica. Esos niños efectivamente pues van a tener muchas emociones más positivas, se van a frustrar menos, van a tener un autoconcepto más positivo. Fijaros, si papá y mamá me aceptan tal y como soy, pues entonces yo también voy a aceptarme tal y como soy. Y además el rendimiento académico pues es mucho mejor que el de familias que no aceptan el diagnóstico. Por otra parte, tengo precisamente estas familias, que las hay, que niegan el diagnóstico y entonces pues van de un sitio a otro intentando contrastar el diagnóstico o en todo caso desmentirlo. Entonces es tiempo que están perdiendo por un lado y por otra parte ponen demasiadas excusas. No es que mi hijo hace esto pues por esto, es que no, pues, entonces no están ayudando en absoluto. El niño ve que no lo aceptan sus propios padres, con lo cual no se acepta a sí mismo, tiene muchos más problemas de frustración, de autonomía, de desarrollo y sobre todo pues el rendimiento académico se ve muy resentido. ¿Vale? Lo tengo por aquí, si no lo... Me espero entonces, ¿no? No sé. La pantalla se ha ido la ponencia para que lo vean los padres más que nada. Porque siempre lo visual sí, capta más. Capta más, claro. Para que no se nos duerman tampoco. Ya, gracias. Sí. Bueno, por eso motivar y alentar a nuestros hijos en el día a día les va a permitir a ellos sentirse más seguros, más autónomos y eso va a dar lugar a un mejor rendimiento académico. Bueno, ¿qué respuesta es la mejor por parte de la familia? En primer lugar, tienen que saber si el diagnóstico que nos han hecho es fiable. ¿Y cómo podemos saberlo eso? Bueno, es muy importante que sepamos que las características de una evaluación tienen que ser de la mano de un equipo profesional multidisciplinar para que elimine cualquier posibilidad de alguna otra alteración y que hagan un diagnóstico diferencial adecuado. ¿Esto por qué? Pues porque la dislexia es un trastorno muy comórbido con otros trastornos, trastorno de ansiedad, de depresión, el TDAH también va casi de la mano, dificultades atencionales hiperactivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el equipo que se encargue de la evaluación tiene que estar especializado en esa evaluación y, por lo tanto, saber de todas las alteraciones del neurodesarrollo infantil. Además, las pruebas tienen que ser pruebas actuales. No podemos utilizar pruebas en desuso, puesto que entonces los resultados no van a ser muy certeros. Y sobre todo que las pruebas tengan validez y fiabilidad. Además, que reúnan unos requisitos que sigan criterios también del DSM-5, como no, pero sobre todo que la recogida de la historia clínica avale esos resultados. Muchas veces las pruebas sí que nos van a dar mucha información, pero también el explicar por qué ha llegado el niño a día de hoy a esas dificultades las podemos encontrar en la historia clínica que recojamos en la primera entrevista. Y la valoración neuropsicológica. La valoración neuropsicológica lo que nos va a dar es un perfil neuropsicológico individual del menor y nos va a permitir hacer pretest y posttest. ¿Eso qué significa? Que pasado un tiempo, que el niño ya está en intervención, podemos volver a pasar las mismas pruebas para poder ver los avances o las dificultades y así congeniar con la familia y coordinar unos objetivos terapéuticos, ¿vale? Y también con el colegio. Bueno, por lo tanto, si ya sabemos en qué consiste un buen diagnóstico y cómo debe tener, qué requisitos debe de reunir, y el diagnóstico es veraz, pues entonces lo que tenemos que hacer es conocer y entender muy bien en qué consiste el trastorno que tiene mi hijo. Y eso lo vamos a hacer en la devolución de resultados. O sea, detrás de la evaluación, que suele durar unas 5 o 6 sesiones, se produce la devolución de los resultados. En esta sesión los padres no se pueden ir sin saber lo que tienen y las características, tienen que saberlo todo. Por eso es muy importante que despejen todas sus dudas en esa sesión. Que ahora mismo están en estado de shock porque las emociones le están acompañando y no están siendo capaces, pues que vuelvan una y otra vez de la mano de ese profesional que han depositado su confianza para que juntos puedan elaborar objetivos terapéuticos, para que las pautas que le proponga el psicólogo y él junto con el logopeda pues la puedan llevar a cabo en casa, que también las transfieran al colegio.
Muy importante esa coordinación entre escuela, familia y profesional, ¿vale? Y lo que van a contar la familia con la herramienta fundamental que van a tener es la información. Yo siempre digo a las familias que cuanta más información, menos riesgo y una actuación mucho más encauzada al éxito. ¿Por qué? Porque si no tenemos información vamos a ir un poco a ciegas con nuestro hijo en el día a día y no vamos a ser capaces de abordar las dificultades que no solamente son en el ámbito académico, de lectura, escritura, atencionales o de memoria, sino que también en el aspecto emocional tienen muchísimas dificultades, en el ámbito social también, y hay que tenerlo en cuenta porque reúnen, de manera general, los niños con dislexia, un perfil, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta y en esa sesión de devolución, incluso en las sesiones siguientes, pues se explica a la familia. Todo el asesoramiento que reciba es poco. La mente abierta, como decía anteriormente, que podamos probar alternativas, que podamos... La familia siempre que se mueven y eso se ve, los profesionales lo vemos a diario, consiguen muchas más cosas con su hijo. Familias que van a consulta, no van a dar sesiones de asesoramiento ni de intervención, o sí los llevan pero se van y luego no, el feedback que les ofrecemos no lo llevan a cabo en la casa. Pues entonces son gente que, familias que se quedan un poco ahí, que podrían haber conseguido más cosas. Esa es la sensación que por lo menos nosotras comentamos en las reuniones y demás. Es muy importante, además, pedir ayuda en el momento en que lo necesitéis. Yo siempre digo que esto es como una escalera de caracol. Vamos a tener, no es ascendente. Si ahora mismo estoy muy mal porque me han dado el diagnóstico, pero poco a poco me voy a ir encontrando mejor. Sí, pero que también va a haber momentos en los cuales voy a caer o me voy a desbordar porque mi hijo en este momento tiene que estudiarse un tema entero y es que no le entra en la cabeza y se ha frustrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? De la mano de los profesionales lo vamos a resolver. Hay muchísimas pautas en cuanto a organización, en planificación, que verdaderamente son muy útiles y son herramientas que ellos mismos luego van a ir interiorizando en su práctica diaria. En cuanto a las emociones, es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que generar en casa entornos libres de estrés y de ansiedad. Esto es, nos ponemos con las tareas calmados, intentamos darle pauta, intentamos escribirle en qué orden vamos a hacer las tareas en casa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando está irritado o está percibiendo por parte de mamá que se pone nerviosa, yo también me voy a poner nervioso. No sé muy bien por qué, pero mamá grita, yo grito. Y ya no doy pie con bolo, porque entonces ya es ella grita, yo ya no sé, yo no quiero, lloro porque me la ha borrado 80 veces, esto es así. Además me han enseñado hasta vídeos que me vienen y digo, sí. Si yo me lo creo, no hace falta que me lo enseñes. Pero claro, hay que trabajar de otra manera. Bueno, pues he hecho la letra un poquillo más, bueno, pues se deja pasar. Porque no pasa nada, lo importante es que aprenda contenido y que no queramos que todo lo haga perfecto o como un niño de su clase lo haría. Porque estamos hablando de que nuestro hijo tiene características específicas, ¿vale? Entonces un poco ahí ser flexibles. Flexibles no es ser rígidos, todo lo contrario, sin que eso es una pauta que os puede venir muy bien. Tan importante es cuidar a los niños, a los menores, como cuidarnos a nosotros. Los profesionales siempre decimos que es obligatorio tener tiempo libre, los adultos, para elegir cualquier tipo de actividad en la que nosotros decidamos qué hacer. Porque si yo estoy tensa, estoy mal, ¿cómo creéis que voy a tratar a mi hijo? Pues igual de tensa e igual de mal, ¿vale? Sí, la acumulación de horas continuadas con mi hijo, pues eso continúa en situaciones de conflicto, de desbordamiento, de no hacer tareas y entonces llevamos a un límite que es insostenible, ¿vale? Entonces hay que ir un poco dosificando, pues me voy al gimnasio, pues y lo dejo de cargo del otro progenitor o de algo, ¿vale? Pero hay que ir cuadrándose la familia, por eso digo que la atención es para toda la familia, porque la familia tiene que estar ahí 100%. Incluso los hermanos pueden ayudar. Cuidado además con los hermanos porque puede llegar el momento en el que estos pues se reviertan las dificultades, ¿vale? Porque vean, siempre el que está atendiendo con mamá y ahora yo parece que no pinto nada en mi familia y empiezo a dar la lata de otra manera. Así que un poco tenemos que repartirnos entre todos los miembros, eso supone mucho desgaste, por lo tanto hay que dar momentos de autocuidado. ¿Qué ocurre con el estrés? Lo que he comentado, yo me siento mal, no trato bien a mi hijo se siente mal, pues ya no hace tarea ese día.
¿Qué podemos hacer con esos momentos de autocuidado, de esparcimiento? Hacen que yo me recupere, que vuelva a la calma, mi cerebro se relaje y volvamos otra vez a empezar la batalla. Esto es como el día a día de todos los padres, con dislexia y sin dislexia. Yo me acuesto por la noche y al día siguiente recargo pilas para tirar todo el día. Si por la noche, esa noche no he dormido, pues entonces voy a estar mucho peor al día siguiente, ¿vale? Es muy importante el autocuidado por las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que tenemos y lo que hacen es copiar lo que veo. Si yo veo que mamá me está gritando, yo voy a gritar. Ellos procesan esas expresiones faciales y esas emociones y reproducen. No se están dando ni cuenta del contenido verbal. Por eso yo siempre digo en las sesiones con las familias que muchas veces decimos las cosas gritando. Y se empeña la gente en gritar y a voces y a chillidos por la casa, el niño se tapa la oreja, ya no quiere tener ningún contacto con la familia o eso en algunos casos, en otros casos se revela. Y entonces son un caos. Ya no saben ni si estoy poniendo a hacer suma o resta, ya no me acuerdo y tenía examen mañana. ¿Vale? Así que un poco por ahí estabilizando las emociones. Bueno, ¿y qué pautas podemos abordar de manera muy sistemática porque el tiempo no me lo permite? Pero hay muchísimas estrategias de organización, de planificación, en cuanto a hábitos de estudio, que eso hay que ponerlo en marcha desde el minuto 1. Pero bueno, por recoger alguna de ellas, es importante hacer un seguimiento continuado, el profesor, con todos los profesores que nos reviertan esa información con el tutor, y con el profesional si está trabajando el menor, que es imprescindible esa neurorehabilitación cognitiva y esa logopedia que reciban los menores. Tiene que haber una conexión entre el profesor y entre el logopeda o entre el psicólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres no nos suelen explicar muy bien lo que está pasando en clase y entonces a través de un correo electrónico o lo que sea, pues yo sé, yo mismamente lo hago así y hacemos un seguimiento. Ellos me envían la información. ¿Cómo van? Pues van bien, estupendo. ¿Qué dificultades? ¿Hay dificultades que ahora trabajar? Pues estas vamos a trabajar en función de los avances o los progresos que han tenido. Tened en cuenta que cuando se finaliza la valoración y se establece el diagnóstico y los objetivos terapéuticos, todos no se pueden llevar a cabo a la misma vez. Entonces hay que establecer una selección. Por eso es muy importante que luego podamos ver con el colegio, el profesor, si se han ido cumpliendo. ¿Se han ido cumpliendo? Pues vamos a pasar a estos 3 objetivos. Y tanto la casa, o sea, la familia, como yo en este caso, también la logopeda y el cole, van a ir haciendo lo mismo, ¿vale? Es una coordinación, porque si no cada uno luego va por un lado, todos estamos interviniendo con el niño y el niño está recibiendo mensajes a veces incluso contradictorios. Lo más importante es dedicar tiempo de estudio diario. ¿Por qué? Y me dirán muchos padres, es que yo no tengo tiempo. Bueno, pues hay que sacarlo un poco. A veces a otros me dicen que es que no le estamos enseñando nada, porque si estamos haciendo las tareas pues de manera consecutiva con él, entonces le estamos haciendo todo por él. No consiste en hacer las cosas por él, sino enseñarle estrategias para que él luego las utilice en su día a día. Si no, es imposible, nunca va a crear esa autonomía que tanto buscamos. Si no ve un modelo de referencia, más que nada organizándole, planificándole y poco a poco ir soltando para que él vaya ganando en autonomía. Y lo más importante, familia, paciencia, calma y mucha información, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado este ratito, que ha sido breve, pero bueno, espero que por lo menos hayáis sentido comprendido y os haya dado algunas pautas importantes. Y si tenéis algunas dudas, algunas preguntas, me podéis preguntar si queréis ahora. Que lo han entendido perfectamente, ¿no? No hay ninguna pregunta, de verdad. Ningún padre se atreve. Bueno, pues ahora damos paso a la logopeda. Muchas gracias, Lucía. La verdad que ha dicho cosas muy, muy importantes. Porque es verdad que muchas veces con los niños con dislexia hay que tener mucha paciencia, porque a ellos les cuesta el triple que a un niño. Lo que le cuesta a un niño hacer una tarea media hora, a estos niños es 1 hora y media. Y hay que generar una paciencia a los padres con ellos, de acompañamiento y de intentar hacer las estrategias que ella dice, que hay un montón y que hay que cuando no sepamos hay que preguntar a profesionales. Que de verdad que muchas veces no entra ganas de llorar. Yo a veces he cogido, me he levantado y he dicho, deja de hacer la tarea, vamos a descansar. Me he ido y me he ido a llorar.
luego ya me he recompuesto y he vuelto, ¿vale? Entonces supongo que algún padre por aquí, yo veo que hacen así, supongo que se sienten identificados, ¿vale? Un poquito, aunque sea, ¿vale? Que no tengáis miedo, preguntadnos, que estamos aquí para apoyaros, ¿vale? Y que no pasa nada, ¿vale? Toda la pregunta, no hay pregunta tonta, ¿vale? Lo que no os podéis quedar con dudas. Venga, pues ahora con nuestra... Muchas gracias, Lucía. Ahora con nuestra siguiente ponente, que es logopeda, maestra de audición... Creo que no me lo he puesto bien. Sí, te lo has puesto bien, estupendamente. Maestra de audición y lenguaje también, y tiene un blog, ¿cómo se llamaba el blog? Perdona. Blog Logopedia y Educación, podéis ver también actividades y cositas para daros ideas cómo trabajar en casa. Vale, entonces, bueno, pues pasamos a la ponencia de ella. Yo me levanto porque yo sentada no sé hablar. Entonces, me vengo aquí un poquito y... Ay, el chisme este. Bueno. Vale, ahí hablo de habilidades metalingüísticas y conciencia fonológica, los cimientos. Como veis, esta casa, ¿qué le pasa a una casa si no está bien desde abajo? Si no está bien cimentada. Se cae. Pues eso nos pasa a nosotros con la lectoescritura. Yo voy a hablar en general de la lectoescritura, ¿vale? Porque me parece importante matizar que desde pequeñitos ya, desde que están en infantil, ya podemos ver signos de alerta, como ha dicho mi compañera. Entonces, y ahí todavía no podemos hablar de dislexia, pero bueno, hablamos de lectoescritura y nada, yo voy a explicar este tipo de cosas, las habilidades metalingüísticas, la conciencia fonológica, viene bien para todos los niños, tengan o no tengan dificultades en la lectoescritura. Entonces, las habilidades metalingüísticas, ¿qué es eso? Nosotros tenemos que exigirle a un niño que lea un texto y que lo comprenda, pero a lo mejor ese niño todavía no sabe expresarse en una conversación, no sabe seguir el hilo de una conversación, órdenes complejas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito? Necesito que ese niño hable. Nos ha pasado, a lo mejor los profesores están en primero, los niños todavía no manejan bien el lenguaje, el lenguaje oral, les estamos exigiendo que se metan con el lenguaje escrito. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que primero poner en práctica ese lenguaje oral. Tengo que hacer que aprendan vocabulario, que sepan construir frases, que sepan hacer frases largas, complejas, ordenar una historia, ordenar su día a día, como ha dicho mi compañera, que tienen dificultad en ese tipo de cosas, pero todo esto hablando. Entonces, una vez que ya sabemos hablar, vamos a pasar al siguiente paso, que dentro de las habilidades metalingüísticas tenemos una cosa que se llama conciencia fonológica, que es la base para que nosotros podamos leer bien y escribir bien. Tenemos que tener estos cimientos, y estos cimientos muchas veces se obvian. Por ejemplo, el tema de que en infantil se trabaje pescado, tiene 3 palmadas, se hace, pero no se profundiza como se tiene que profundizar. La conciencia fonológica la podemos trabajar de distintas formas. Empezamos con los más pequeños, estamos en infantil de 4 o 5 años, vamos a hacer tareas de rima. ¿Qué son tareas de rima? Por ejemplo, tengo un gato, rima con... ¿Con qué rima gato? Con zapato. Tengo un gato que también rima con pato, por ejemplo. Pues, oye, ¿gato rima con ambulancia? No rima. Entonces, ese tipo de cosas para los niños auditivos, aquí no estamos hablando nada de leer todavía ninguna letra ni escribir. Ese tipo de cosas para ellos es muy importante que lo tengan, porque vamos a crearle esa conciencia desde dentro, ¿vale? Vamos a trabajar bien esos cimientos de los que hablamos. Fonémica. Nosotros normalmente venimos de un sistema de, los que sois más o menos de mi quinta, de un sistema de enseñanza, de lectura, que nos enseñaban la P con la A, pa, ¿vale? Pero ahora el típico, el país de las letras y todo esto, son otro método de Letrilandia, eso es, todos estos tipos son
un método que enseña lo que son los sonidos de las letras. Con lo cual la P, que para vosotros es la P y sois padres y le decía a vuestro hijo, aquí la P con la A para decir pa, pues ya no es pa, ya no es la P con la A, es la P con la A. Le vamos a enseñar los sonidos de las letras. ¿Por qué? Porque nosotros cuando decimos a, to, estamos escuchando esos sonidos. Y para ello, si asociamos esos sonidos a esas grafías, entonces va a ser mucho más fácil que eso fluya. Quiero poneros un ejemplo. ¿Qué es eso? Pato. Y le digo a mi hijo, la P con la A, pa. Pero él me dice, ¿qué pone ahí? Peato. Aunque yo la E no la escriba, yo escribo pato, pero el que me lee, peato, porque yo le he dicho que eso es una P, y le he dicho que eso se lee P. Entonces nosotros es como, pero si te lo he explicado 100 veces. Entonces, antes de meternos a escribir, a leer, vamos a ir asociando esas letras, esas grafías a esos sonidos, y vamos a hacer un recorrido por todo el alfabeto. La B, y ahora yo te digo una palabra. A ver, por ejemplo, cabeza, ¿tiene la B o no la tiene? Pero yo no te he enseñado todavía la letra. Te la voy a poner para que vayas, para que la veas, es un apoyo visual, pero al mismo tiempo a mí me interesa ahora mismo el sonido. Y yo muchos padres que me llegan y dicen, es que me han dicho que vaya leyendo esto, y el niño todavía no tiene afianzados las primeras letras. De verdad, volver atrás, vamos a cimentar bien y vamos a empezar por crear una conciencia. Vamos a hacer que sepan hacer tareas de rima, que sepan los sonidos de las letras, para que cuando yo le diga lazo, ellos van a saber que esa L es la L. Y no va a hacer falta que yo le diga la L. Esto va de corrido. Las primeras letras van a costar un poquito más, pero en el momento que sepan 5 o 6, las demás vienen sueltas. Y además vienen mejor. O sea, las primeras nos van a costar mucho más trabajo. Los niños con dislexia tienen muchísima dificultad en este tipo de tareas. Entonces, la ruta fonológica la tienen, es la que más alterada está normalmente, y este tipo de tareas son las que más tenemos que trabajar. Con lo cual, si nos encontramos a un niño desde infantil que vemos que tiene algo de dificultad con la lectoescritura, como no podemos saber todavía si va a tener dislexia o no, nos da igual. Esto le va a venir bien a cualquier niño, ¿vale? Luego tenemos conciencia también silábica, que era lo que decía de las palmadas. Por ejemplo, pelota, ¿cuántas palmadas, cuántos dedos tiene, cuántas sílabas tiene? Yo lo hago con dedos porque es visible, las palmadas se me van. Y si yo te digo extraterrestre, ¿cuántas sílabas tiene extraterrestre? Te tienes que poner a contar, ¿eh? Si yo te hago extraterrestre, los niños no es tangible, la palmada para mí no es tangible. Entonces yo le hago extraterrestre. ¿Cuál es la primera sílaba? Extraterrestre. Mi primer dedo, ¿cuál es? Venga, va. Ex. Bueno, he escogido una palabra un poco... Vale. ¿Cuál es la última sílaba de extraterrestre? Tre. Y oye, ¿y si a extraterrestre le quito la última sílaba que me queda? Y entonces el chiquillo hace extraterrestre. Y eso lo estoy escuchando en mi cabeza y me estoy haciendo esa imagen mental en mi cabeza. Eso es muy importante a la hora de trabajar la lectoescritura, sobre todo para las personas que tienen dislexia, pero en general para todos los niños. Entonces, por ejemplo, ¿y si a pelota le quito la sílaba del medio? ¿Qué me queda? Peta. Peta. Y me he tenido que parar un poco. Pues entonces, a los niños este tipo de tareas les viene muy bien. Con la fonémica hacemos igual. Yo le digo, oye, si a lazo le quito la L, ¿qué me queda? Azo. Y no estoy escribiendo todavía, ni estoy viendo la palabra completa, que ya te digo que le pones la imagen, o sea, una vez que empieza, le pones la letra, se las pones de fieltro, de plastilina, se las dibujas en arena, porque todo lo sensorial le va a venir genial
¿vale? Todo lo que tenga que ver con lo sensorial, que le entre por los ojos, por los estímulos, le viene muy bien. Entonces, y si a, no sé, ato le añado la p al principio, pues me queda pato. Entonces, ese tipo de tareas son las que tenemos que insistirle. Luego, léxica, pues yo digo, a ver, los profesores y los padres también, ¿cuántas veces estáis hartos de ver que los niños te juntan las palabras en la frase? Y tú dices, no, que ala se escribe separado y se lo borras y tal. Entonces, este tipo de tareas nos va a venir bien para eso, para los niños cuando juntan las palabras, porque es verdad que los niños con dislexia juntan mucho las palabras, ¿a que sí? Sí. Y no se dan cuenta, porque no tienen esa conciencia tan clara como nosotros. Nosotros vemos, yo te digo, la casa azul y tú en tu cabeza ves la casa azul, 3 palabras, pues para ellos esto es muy complicado. ¿Qué vamos a hacer? Trabajarlo. ¿Me cuesta trabajo? Bueno, pues no pasa nada, lo vamos a intentar. Pues yo te digo ahora, venga, a ver, vamos a ver quién dice la frase más larga. Vamos a decir una frase con pantalón. Yo tengo un pantalón naranja. Y cada paso es una palabra. O lo hago con lápices y cada palabra es un lápiz. Y entonces si tu hijo tiene que estar haciendo la tarea en casa y le han mandado que haga una frase con pantalón, pelota, lazo, venga, vamos a ir sacando, primero la planifico, a ver, ¿qué voy a decir? Voy a decir, yo tengo un lazo, vale. ¿Cuántas palabras tiene? A ver, venga, vamos a coger lápices. Yo tengo un lazo. 4 palabras. Muy bien, 4 palabras, pues entonces 4 lápices, los dejo en la mesa. He dicho 4. Y ahora me pongo a escribir. ¿Y qué les pasa cuando se ponen a escribir? Que la apuntan. Lo primero que les pasa cuando están vuestros hijos haciendo una tarea y les decís que escriban una frase, que ya la han pensado, y tú has dicho, yo tengo un lazo, y tú dices, y están escribiendo y dicen, yo tengo un sacapuntas. Pero ¿qué palabra era la que te he dicho que tenías que poner? Lazo. Entonces, ¿qué me has puesto? Sacapuntas. Pues es normal. Entonces, ahí, mientras estén escribiendo la frase, vamos a dejarles que escriban de cualquier manera. Quiero decirte, si a ti te pone yo tengo junto con la J, yo tengo... ahora mismo lo que quiero es que me escriba el conjunto de la frase para que no se le olvide, porque la memoria de trabajo es una cosa que está también afectada, como ha dicho ella. Entonces, es importante que no se nos olvide lo que queríamos poner. Yo tengo un lazo, y lazo te lo pone de aquella manera. Bueno, no pasa nada. Venga, ahora ya. Oye, ¿cuántas palabras habíamos dicho que tenía esta? Vamos ahora, palabra por palabra. Una vez que lo hemos escrito, entonces sí, vamos a ir que lo corrijan, ¿no? Pero intentando que sean lo más autónomos posible, porque en clase no estamos ahí encima de ellos todo el rato, el profesor no puede estar todo el rato con ellos. Entonces vamos a intentar que sean lo más autónomos posible. Venga, a ver, yo tengo, oye, ¿y esto? Eran 2 lápices. Volvemos a decir la frase, pues sí, eran 2 lápices y yo lo he puesto junto, y ahí nos vamos dando cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esto era para que supierais un poco toda la importancia que tiene este tipo de tareas, que va a ser la base, de verdad, que en infantil lo importante es que los niños hablen, que sepan vocabulario, que sepan expresarse correctamente, porque es una de las cosas con las que van a tener dificultades a la hora de expresarse, a la hora de decir, oye, algún padre a lo mejor, ¿qué has hecho hoy? Estudiar, ir al cole, ya está, no has hecho nada, y a lo mejor te dices, sí, pues a lo mejor, venga, vamos a decir lo que hemos hecho hoy. Y empezáis con ellos a decirlos. Eso es una actividad que podéis hacer perfectamente, andando, mientras vais en coche. Venga, pues, y le ponéis un ejemplo. Venga, yo me he levantado y tal. Y a lo mejor ellos te dicen, yo me he levantado, he ido al colegio, he desayunado, y te lo desordenan. Le vamos a insistir en ese tipo de tareas porque van a ser importantes a la hora de que luego sean capaces de escribirme una historia. Luego llega el maestro de lengua y les dice, venga, vamos a escribir una historia con tal.
claro, si no te la saben narrar bien, no la van a saber escribir. Entonces, cada día cuando empiezo a hacer las tareas con mi hijo en casa, ¿qué es lo que voy a hacer? Si veo que se me tropieza, voy a volver a los cimientos y voy a volver a recordarle. Estoy hablando de la etapa de primero, segundo, tercero, incluso voy a volver a recordar lo que veo que tiene más dificultad. Pues está la b, ¿esta cuál es la b? ¿Esta cuál es la t, t, t? Porque vosotros sabréis que tú explicas una cosa, se lo sabe, pero al día siguiente, ¿qué pasa? Se lo ha olvidado. Y tú dices, pero si ayer sabías alma de cántaro, pero si está en la P, pero ¿cuántas veces te lo voy a decir? Y tú te pones de los nervios porque no lo entiendes, pero es que para ellos es así. Entonces, ¿qué hago? Todos los días reseteo, venga, vamos a decir los sonidos, todos los días para que nos quede bien claro. ¿Dónde está la Pues ¿dónde está? Yo lo apoyo con signos siempre. ¿Dónde está la Aquí. Oye, ¿sabes decirme una palabra que tenga esa letra? Y si yo te digo tal, tú me sabes decir si tiene o no tiene. Peluca tiene la L o no la tiene. ¿Y en qué sílaba la tiene? Peluca. Y a lo mejor te dicen aquí. A ver, vamos a repasarlo. Y tú ahí. Pero es que es así como lo tenéis que hacer. En plan, todo exagerado. Vale. Bueno, hay diferentes tipos de aprendizaje, con lo cual nosotros vamos a intentar, sobre todo ya cuando están en tercero, que es cuando empiezan con sociales, naturales más, a pedirle más materia, distintos tipos de aprendizaje. Vamos a hacer que vean fotos, vídeos, que ahora tenemos al alcance todos los vídeos estos de YouTube tan guays. Pues si estamos dando el sistema solar, pues seguramente les va a entrar por el ojo un vídeo y no va a ser como algo tedioso para ellos. Esquemas, mapas conceptuales, porque lo van a ver. Decía antes que es como que ellos lo ven como un dibujo. Bueno, pues aquí veo mi dibujo, está así. Y cuando vaya al examen o a clase, lo voy a poder ver en mi cabeza así, y me estoy imaginando que aquí estaba herbívoro, carnívoro, omnívoro, tal, y lo estoy viendo en mi cabeza. Entonces, para ellos es importante este tipo de cosas. Audios, grabaciones, que dejéis a los chavales en momentos de explicación, por ejemplo, que sean capaces de, o sea, que graben la explicación, porque para ellos luego escuchar le va a ser más fácil. Incluso los papás en casa, cuando estéis, venga, vamos a explicarlo, yo te lo explico, te lo grabo en el móvil, que hoy en día no es difícil tener una grabadora, y te lo vuelves a escuchar tú y verás qué bien. Y bueno, hacer con las manos experiencia. Pues pongo precisamente una foto de cocina, porque estuvimos el año pasado, que tuvimos un taller de cocina muy chulo, y así que tú dices, si en un taller de cocina, ¿qué vas a practicar de lectoescritura? Pues mucho. Porque si tú tienes que hacer una receta, ¿a dónde la miras? ¿En un libro? ¿O te la sabes de memoria? Pues no. Pues la miras en un libro. Y en un libro tienes que seguir unas instrucciones de forma ordenada. Entonces, es muy útil que, además, seguramente se van a saltar algún paso. Y al final el bizcocho puede que no salga como teníamos que salir. Vamos a enseñarles desde ahí, desde la cocina, vamos a coger un lápiz y vamos a decir, venga, a ver, ¿qué teníamos que hacer? La leche, la he echado, el no sé qué, lo he echado. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Pues, por ejemplo, que cuando en clase tengan que hacer un ejercicio de completar huecos, vamos a ir tachando los que ya hemos puesto. O, por ejemplo, con la receta de cocina, yo tengo que tener una comprensión lectora. Yo, por ejemplo, cojo la receta, se la recorto, y tienen que ordenarme los pasos, a ver qué pasa. O de la misma receta tienen que sacarme los ingredientes. Tienen que leerlo, comprenderlo, buscar, subrayar y de ahí escribir los ingredientes en el otro lado. Bueno, y las nuevas tecnologías como apoyo, pues los crucigramas, sopas de letras, que ahora mismo podemos utilizar muchas aplicaciones que nosotros mismos le ponemos las palabras que queremos, y si estamos con la R, que ya no es la R, acordaros, pues entonces vamos a crearle un crucigrama con la R,
o una sopa de letras, o podemos utilizar los memory, que vienen muy bien, las actividades específicas de dislexia, que también hay algunas. Luego, bueno, esto ya lo he dicho, lo de grabar la clase, grabarse ellos mismos, y en muchos casos viene muy bien utilizar el ordenador. Para ellos escribir les cuesta muchísimo. Entonces, ya que tenemos las tecnologías, pues si es que a ellos les va a resultar mucho más cómodo. Y una madre me decía el año pasado, porque yo les decía, bueno, que me lo escriba en el móvil. Y decía, pero es que el móvil le va a corregir y entonces no va a aprender. Tú no te preocupes, que nada más que con que tenga la iniciativa de escribir, ya es mucho. O sea, vamos a premiar el que sea capaz, por ejemplo, de coger el ordenador y se ponga a escribir, aunque tenga faltas, no pasa nada. Si es que eso está ahí, si es que las faltas van a estar ahí. Nosotros, incluso cuando escribimos, siempre tenemos que repasar, pues vamos a ayudarles, o sea, vamos a enseñarles a ellos a que se autocorrijan. Pero bueno, aquí no me da tiempo de hablar de eso, a ver si en otro momento. Y... a ver, vale, ¿alguien que quiera leer una cosa? Esto va muy con lo que ha contado tu compañera, la psicóloga. ¿Alguien que quiera leer una...? ¿Nadie se atreve a leer? Bueno, lo pongo y que... Venga, a ver, alguien que lea en voz alta algo. Así. ¿Son fáciles de leer? Más alto, que no se escucho. Venga, vamos. Así no. Seguro que pone eso. Empieza otra vez. Entonces, esto era lo que tu compañera decía, que es que, ¿qué pasa? Es muy importante que, como dice ella, mantengamos la calma, porque es que se frustran. Y si a nosotros nos meten a leer esto aquí en público, yo te digo que tengo dificultad para leer ácido butírico. Pues es que es complicado, pues a ellos les pasa igual. Entonces vamos a ir controlando un poquito. Yo siempre digo que para mí es muy importante el vocabulario. Como logopeda, pues para mí es muy importante las palabras, son muy importantes. Entonces, vamos a emplear un vocabulario también con ellos que sea, no está mal, bueno, no está bien del todo, vamos a repasar un poquito, seguro que podemos encontrarlo, vamos a darle su tiempo. Y es lo que decía antes de la frase, que me ha escrito la frase y me la ha escrito mal. Bueno, que por lo menos ya he escrito lo que queríamos que escribiera, que ya no me he escrito zapato en lugar de lazo. Vamos ahora, una vez que eso, vamos a repasar con él. Pero en ese momento, si el niño está escribiendo o está leyendo, no puedo estar todo el rato diciéndole esto así no, porque es que al final no quiere leerlo, ni quiere escribir. Bueno, juegos de toda la vida. ¿Alguien que sepa juegos de palabras? Veo. Claro. Venga, va. Una cosita. ¿Empieza por la letrita? No, ya no decimos empieza por la letrita. Empieza por la logopeda. ¿Ves? Vale, entonces, oye, que ya no jugamos con los niños a esto, que yo me acuerdo que íbamos a Barcelona y mi madre se hartaba de jugar conmigo a todo lo que se le ocurría a la criatura. Entonces, que es muy importante, que estos juegos parecen una tontería y para ellos de verdad son juegos, ¿eh? Pero para nosotros decimos, vamos a jugar a esto, pero por dentro estamos, que vas a trabajar, ¿vale? Para nosotros es un trabajo que vamos a hacer con ellos, pero son divertidos. Las palabras encadenadas. A ver, venga, yo digo oso. Otro. Sopa, me han dicho. Venga, la siguiente. Paso. Entonces, vamos a ir jugando no saben jugar a las palabras encadenadas. No saben. Jugad con ellos. Es muy interesante. Vais en el coche, andando, están aburridos. ¿Qué pasa? Ay, estoy aburrida. Yo lo reconozco. La tablet, el móvil, sí es que yo lo sé, sí es que yo he tenido que presentar, escribir esto con la niña poniéndole los dibujitos para que me dejara hacerlo, pero es importante que de vez en cuando digamos, ostras, no, ¿están aburridos? Venga,
Además que es importante que ellos se aburran, porque si se aburren, le dan al coco y entonces seguro que piensan un poquito más. Este me lo dijo uno del norte. ¿Lo conocéis? El juego del craqueo. Yo te digo algo y tú me dices algo y yo te digo si me lo creo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ponemos en práctica la imaginación, el hablar, el que sepa organizar una frase de forma correcta. ¿Para qué va a ser importante que me sepan organizar una frase de forma correcta al hablar? Para que la sepan escribir de forma correcta luego, ¿vale? Este tipo de cosas están muy bien. El teléfono loco. El cifras y letras. Este es que es típico. Y además es que, vamos, yo me crié con esto, ¿eh? Yo lo tengo en mi casa, este mismo. Y dice, vocal o consonante. Y es que no saben lo que es vocal o consonante. No saben jugar a este tipo de cosas. Y es importante. Tú les dices, venga, vocal son las E, I, O, U, y consonantes son las demás. Entonces, este tipo de cosas también les van a venir muy bien. Vamos a jugar con ellos no hace falta que tengamos el cifras y letras, que en cualquier chino de estos del barrio tenemos un montón de letras, o en los petit suisse mismos que vienen las tarjetitas de las letritas, pues ahí mismo. Entonces, vocal o consonante, no saben distinguir entre vocal o consonante. Muchas veces les dicen, venga, dime una vocal. A, E, I, O, U. La E. Pero primero tienen que pararse a contarlas. El ahorcado. ¿Qué pasa con el ahorcado? Yo te pongo, venga, yo, que soy la que me la quedo. A ver, voy a pensar una palabra. Y ahora yo pienso la palabra botella. Y ahora yo tengo que poner ya van 4, y tengo que estar reteniendo, contando, A. 6 o 7 letras. Y entonces lo escriben. Y venga, mamá, dime una letra. La B. Que ya no le decimos la B, ya le decimos la B. Si son más grandes ya sí se lo decimos. Pero al principio no, ¿eh? Cuando son pequeñicos no, ¿eh? Entonces le decimos la B y dice, ¿estaba aquí o aquí? Al final eso ni en ahorcado ni en nada, porque donde tenía que ir la B te han escrito la U. No eres capaz de acertar la palabra, pero bueno, van cogiendo práctica y ese tipo de cosas le van a ayudar mucho a la lectoescritura, que son juegos que nos van a servir, que los utilicéis, que se han perdido, que los juegos de toda la vida se han perdido. El apalabrado, bueno, y este me encanta. O sea, ¿quién no ha jugado a este, por Dios? Venga, a ver, saca dedos. A, B, C, D, venga con la E, 1 minuto de tiempo. Es que este juego es súper chulo y vais cambiando la lista. Nombre, animales, tipos de frutas. Bueno, yo me acuerdo en el Scatergory, que hay uno de estos, y pone postres. Y yo siempre leía póster, hasta que un día yo decía pósters. ¿Qué tipo de pósters? Ay, pues pósters. Hasta que yo un día ya me di cuenta, digo, es que pone postres. ¿No? Pero eso ha sido ya de grande, ¿eh? O sea que me ha costado darme cuenta. Bueno, el juego de las iniciales, el apalabrados, bueno, no sé cómo se llaman este tipo de juegos, Scrabble creo que le dicen, ¿no? Que además tienen que ir contando por el tema de lo que decía ella. Es muy común que tengan dificultades con la numeración, entonces todo ese tipo de cosas le va a venir muy bien. ¿Tú cuántos puntos tienes? 7 y 3... ¿Vale? Y sacan dedos todavía, aunque sean cuentas muy sencillas. Leer los nombres de las calles. ¿Qué pasa con los nombres de las calles? Si te pongo, no sé, Florescal, así, la calle Florescal, ¿es fácil de leer? No. ¿Es una palabra conocida o poco conocida? Poco conocida. Pues con las palabras poco conocidas, que se leen por la ruta fonológica, que hemos dicho que hay mucha dificultad, precisamente van a tener mucha dificultad, porque esta ruta es lo que va a... Uy, ¿qué se hace? Es mi pelo, espera, así. Con las palabras así de baja frecuencia van a tener más dificultad para leerlo. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a leer palabras de baja frecuencia. Vamos a acostumbrar esa ruta fonológica, que es la que me hace que la P con la A, con la T con la O sea pato. Vamos a acostumbrarla a que cuando yo vea la palabra pato o cuando yo vea la palabra Florencia, que directamente diga Florencia, porque ya no estará en la ruta visual, o sea, fonológica, ya estará como en un diccionario que tenemos en nuestra cabeza, para que me entendáis, que sería la ruta visual. Cuando ya hemos leído una palabra muchas veces, ya pasa a ser de alta frecuencia y entonces leemos más rápido. Bueno, cantar, por ejemplo, con los más pequeños, con las rimas y todo eso, viene muy bien. El tabú, ¿por qué es importante el tabú? ¿Qué puede tener? Pues tienen que ir leyendo, tienen que estar atentos y mantener en la cabeza que si tengo que decir, por ejemplo, sacapuntas, no puedo decir ni sacar, ni lápiz, ni punta. Jolín, ¿y qué digo? Pues entonces tengo que estar trabajando diferentes aspectos. Y luego, por ejemplo, deletrear palabras. En Estados Unidos, que hacen tantos concursos de deletreo, pues aquí igual. Nosotros cuando vamos en el coche, venga, a ver, micrófono. Y ahí sí le decimos a lo mejor la M, la I, pero esto ya es verdad que cuando ya son un poquito más grandes, para que no me confundan el sonido con el nombre de la letra, ¿vale? Leer los labios para que vocalicen, porque como ha dicho, hay muchos de ellos que tienen dificultades también en el lenguaje oral, o sea, dislalia suelen tener y todo eso. Entonces, vamos a decir, a ver qué palabra digo, un día de la semana. ¿Ves? Muy bien. Pero si yo te digo, pues es inexpresión total. No. Yo le digo, me pones cara de O. Y la boca de E de sonreír, así. Que yo sea guapa, así. Sonríeme. Y me sonríes para la E y para la I es sonreír. Y para la A es el león, abierta del todo. Entonces, ese tipo de cosas que parecen una tontería, que no tienen nada que ver con la lectura y tal, que sí, que tienen que ver. Bueno, y esto que se lo he copiado a una profe, el tema de las contraseñas, y con esto ya cierro, dice que, por ejemplo, trabalenguas y tal, que sé que antes de entrar a clase, por lo visto, les hacían decir un trabalenguas cada día. Entonces los chicos tenían que trabajar, por un lado, lo que es la fonología a la hora de hablar, tenían que memorizarlo, porque hemos dicho que la memoria a corto plazo, la memoria está un poquito ahí que nos cuesta, y luego tengo que decirlo, porque yo me lo sé en casa, pero llega a clase y ¿qué pasa? Que se bloquea. Ay, madre mía, si yo me lo sabía ayer. Pero bueno, no pasa nada. Los trabalenguas, todo este tipo de cosas, lo vamos diciendo. Y nada más. Esto ha sido todo. Muchas gracias, Lola. Sí, ¿tenéis alguna pregunta para ella? ¿Algún no tímido que quiera o que se haya Ya quedado? vamos cogiendo, ya hemos calentado motores. Claro, venga. Ya tenéis que estar, ya estamos en familia. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿Ninguna los pregunta? profes, los padres, cuando os ponéis a trabajar con vuestros hijos en casa. A ver, esos profes valientes que han venido. ¿No tenéis ninguna duda? Lo estoy poniendo en un apuro, pobrecito. Bueno, pues nada, pues... Bueno, mi muchas compañera, gracias, no sé Lola. cómo quitar. Ah, sí, pero yo me lo voy a quitar porque si no te va a molestar mi pelo. Bueno, y seguimos con Raquel Campos, que bueno, ella es disléxica adulta, y bueno, ya pasamos a la parte de relato, bueno, contar un poco las experiencias vivenciales, lo que realmente llega a la gente, porque esto llega también. Pero cuando lo vivimos, nos sentimos identificados, es cuando más aprendemos. Entonces, pues, que a ver si nos puede aclarar cómo una persona con dislexia, que ha vivido toda su vida, y cómo lo ha llevado y, bueno, el éxito que haya tenido y las frustraciones. Así que, bueno. ¿Sí? Vale. ¿Se oye? Sí, sí. Ah, vale. No traigo nada yo misma. Bueno, buenas tardes, soy Raquel, como ha presentado ella,
Perdonad si estoy un poco nerviosa, yo no estoy acostumbrada como ya a hablar en público ni nada y estoy un poco nerviosa, pero bueno. Aquí vengo a contaros un poco lo que es la vida, ¿no? Cómo puede pasar de un disléxico su vida. Y más que ahora cuando eres adulto, más bien quiero contaros cuando tienes la edad de 4, 5, 6 años, ya estás en el colegio y cómo lo ves y cómo lo vives. Entonces yo, a los 4 o 5 años aproximadamente, mi madre pues vio que mi forma de aprender era distinta, no era igual que la de los demás niños. Ten en cuenta que yo tengo 38 años, estoy hablando de 30 y pico de años atrás, ¿vale? No había ni las tecnologías que hay ahora, ni los recursos que hay ahora, ni muchas veces ni se podía pagar un psicólogo, una logopeda, y ni siquiera si había logopeda ni psicólogo. Entonces, los recursos eran más limitados. Mi madre, cuando fue a hablar con un psicólogo, vimos que yo era disléxica, pero la rehabilitación yo la hice en casa, me la hizo mi madre. Yo la rehabilitación que he hecho la hice por mi madre. Ella se fue a la biblioteca un día, cogió todos los libros de dislexia que había y se los leyó de pe a pa y bueno, pues ahí empezamos la batalla, porque eso es una batalla continua, porque eso no para de ser una batalla hasta que ya, bueno, llegas a cierta edad en el que te acostumbras porque eres adulta y te conciencias de lo que hay. Entonces, yo tuve que cambiarme de colegio, yo iba a un colegio, bueno, de monjas, que da igual, eso da lo mismo, iba a un colegio. Allí era la torpe, la que no quería aprender, la que era una vaga, entonces pues tuvimos que cambiar de colegio, empezar todo otra vez de cero, todo el esfuerzo que se ha podido hacer, pues tienes que empezarlo otra vez de cero, porque ni compañeros, ni profesores, ni te entienden ni te quieren entender. Aquí parece que en el colegio nuevo durante unos años di con una profesora joven en el que sabía lo que era la dislexia. Estoy hablándote que 4 o 5 años, yo ya pasé como hasta quinto más o menos. Se pasó la cosa medio bien, con muchas dificultades, porque claro, si lo que a ti te tardas 1 hora en estudiarte, yo tardo 3. Entonces lo que ella aprende en 1, yo lo tengo que hacer en 3. Y es una batalla continua, además de que la batalla le empiezas a coger manía a tus padres, a tu hermano, a tus amigos, a tu todo, porque todo es un mundo para ti de lo mismo. Y todo es una dificultad para ti. El relacionarte con tus amigos en el colegio, en llegar a casa y ahora tienes que trabajar otra vez porque no quieres, porque tú es algo que no quieres hacer, ni estudiar, ni hacer deberes, ni nada. Pero bueno, hasta quinto más o menos se pasa la cosa medio bien, bueno, ahí vamos. En quinto ya cambié de profesores, porque parece que pasas como a otro, ¿no? Pasabas a otro nivel, como digo yo, y cambiamos de profesores. Ya de pasar a tener una profesora, paso a tener 4 profesores. Ahora la dificultad es más. Ya lo que tenía que hacer con una profesora que me entendía, que más o menos me comprendía y que más o menos me podía llevar, pasé a tener 4. Entonces, otra vez empezamos con la misma batalla, con los profesores. Eres la vaga, eres la torpe, eres la que no quieres trabajar, porque tú puedes, pero no quieres, no te da la gana, ¿vale? En séptimo fue exactamente, porque yo ya tenía, recuerdo, 11 años aproximadamente, y ahí empiezas a tener más conciencia. Y ahí, en séptimo me acuerdo de ese verano perfectamente, porque me quedaron todas las asignaturas, menos creo que religión y poco más, y la gimnasia, ¿no? Entonces sí había septiembre, ahora no lo hay, pero entonces había septiembre y me quedaron todas para septiembre. Mi madre me pagó, porque yo llevaba en clases particulares 2 o 3 años, entonces me siguió pagando las clases particulares, que yo iba de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche a trabajar. Entonces yo cuando llegó septiembre, para pasar a octavo, que era para pasar a octavo, a mí no me pasaron. A mí me decían que tenía que suspender todas. A mí me llegaron a decir una directora de un colegio que si yo pasaba de curso era como dejar una silla vacía. A mí me llegaban a decir que lo único que iba a servir era para fregar. ¿Vale? Entonces ahí la que tiene que luchar, porque tú tienes 11 años, ¿no? Ahí la que tiene usted es tu madre. Mi madre se fue donde se tuvo que mover todo lo que movió y en una semana estaba cambiada de colegio, porque ya empezábamos el colegio en ese entonces, era ya empezar ya. En una semana estaba cambiada de colegio, el colegio estuvo denunciado por las palabras y por el trato, porque fue el maltrato para mí, por lo menos, porque además me lo dijeron, no se lo dijeron a mi madre aparte, no, me lo dijeron delante mía, me lo dijeron a mí, que es lo duro, que un niño de 11 años tenga que escuchar eso. Cuando pasé a octavo,
La verdad es que el colegio fue el mejor colegio donde yo he estado. Yo siempre he dicho que por qué no me cambiaron antes, porque la verdad es que tanto profesores como alumnos tuve una gran acogida, tuve una gran ayuda. Era la primera vez que yo me sentía acogida, pero es que era la primera vez que yo aprobaba con nota. Yo nunca había aprobado con nota. Yo decía, es que estoy aprobando con nota, me están reconociendo mi labor. Entonces, la lucha, como te digo, la lucha siempre ha estado ahí. Ya pasas al instituto, que ahí tenemos otra batalla, porque claro, ya pasas al instituto. Y yo no quería, además yo fue el cambio de la ESO a lo que había, no me acuerdo. De EGB a la ESO había, entonces ya no pasaba, yo pasaba ya a la ESO. Entonces ya eso era de dificultad, porque acabamos de empezar, de hecho, eso ya era lo nuevo que había. Entonces yo cuando llegué al instituto, pues la típica adolescencia que tiene la edad del pavo total, y dije que no, que yo no quería que en el instituto se supiera que yo era disléxica, que era otra vez marcarme otra vez, que era otra vez empezar otra batalla más, que yo no quería. Un error, totalmente un error. Fue un fracaso total, fue un fracaso escolar total. Tenéis que concienciar, si tenéis a un niño con dislexia, que eso no es nada malo. Y aunque mi madre me lo decía por H, por B, que decía que yo era de lo más normal, que yo iba a hacer lo mismo que iba a hacer mis compañeros, más que con más dificultad, pero lo iba a hacer igual, exactamente lo mismo. Ese es un niño, al fin y al cabo, y no te conciencias, ¿no? Hasta que no eres adulto, es lo que te querían decir tus padres. El instituto fue un fracaso también. Al final, mis padres mi madre fue a hablar con el psicólogo del instituto. Claro, allí no sabía nadie que yo era disléxica, que no tenía disléxica, y yo era disléxica. Entonces, pues, se me dieron las medidas oportunas, que era, me acuerdo, en aquel entonces era diversificación curricular, que se llamaba en aquel entonces. Hasta hace poco ha sido así, ¿vale? Me metí en el curso de diversificación curricular con otros niños. Fue también lo mejor que he hecho, porque la forma de aprender allí era más visual, como dice ella. Era más por trabajos, era más visual. Yo cogía mucho el ordenador, mis trabajos eran todos por ordenador. La forma de aprender era distinta, un grupo muy pequeñito. Entonces, a la hora de aprender, como eras tan poquito, era más fácil. Aún así, había profesores que no seguían concienciados de lo que era, porque yo en el instituto me acuerdo de una profesora que le explicó además en una clase de inglés, me acuerdo perfectamente, una clase de inglés, que le dijo, era un texto de inglés que habían y que decían algo de la dislexia, y uno de mis compañeros preguntó qué era la dislexia, y esa profesora dijo que la dislexia era niños que no sabían ni leer ni escribir. Ahí tenemos otra batalla más, pero esa batalla ya fue mía, porque esa batalla ya mi madre dijo que no, que ya tenía yo que ser la que fuera a hablar. Yo fui a hablar con el psicólogo, fui a hablar con el director, y yo le puse una reclamación a esa directora. Me parecía muy grave que un profesor no supiera ni lo que es la dislexia, aunque no supiera explicárselo a un alumno, lo que es. Porque yo sé leer, sé escribir y no soy tonta, ni mucho menos. Con eso te quiero decir a todos, porque estoy resumiendo mucho, ¿no? No quiero tampoco entretenernos, que... ¿Sí? Con todo esto, todas esas luchas te sirven mucho a la hora de luego tu futuro cuando eres adulto. Yo ahora soy adulta, yo hice un FP1 porque no quise hacer nada más, porque me cansé, porque llega un límite en el que después de luchar tanto te cansas. Mi madre tenía algo muy claro: tienes que estudiar algo, me da igual lo que sea que tengas que estudiar, tienes que estudiar y punto, y tienes que sacarte algún título que luego del futuro te sirva para hacer algo. Yo me saqué mi FP1, con 20 años empecé a trabajar, no he parado de trabajar desde entonces. De hecho, aunque me veáis aquí nerviosa, yo soy teleoperadora, hablo por los codos todos los días. ¿Sabéis? Imaginaros. Yo soy teleoperadora, llevo aquí ya, porque bueno, como veis por mi acento, tampoco soy de aquí de Córdoba. Entonces, llevo aquí 4 años trabajando, he luchado mucho. Me apunté a la Asociación de Disléxicos hace un año como voluntaria porque quería que los padres vierais otro punto de vista. Otro punto de vista ya cuando eres adulta, y yo me considero adulta rehabilitada. Sigo equivocándome y sigo costándome leer las cosas 3 veces. A fecha de hoy leo un texto legal cuando tengo que hacer una contratación y ahora me lo sé de memoria, pero cuando empecé me lo tenía que leer 3 veces. Y yo me acuerdo de cuando empecé en ese trabajo que yo le pedí todas las fotocopias de los textos legales a mi jefe para leérmelos desde casa. Yo estuve una semana leyéndome textos legales para aprendérmelos de memoria, porque sabía que luego iba a tener dificultades a la hora de hablar con un cliente. Entonces, esto nunca paras de ser disléxica, nunca paras de luchar y nunca paras de
de afrontar situaciones, pero que se pueden afrontar. Y que si lo más importante es que desde casa, sobre todo, enseñéis al niño que él puede hacer todo exactamente igual que sus compañeros. Que si le va a costar más, sí, pero va a llegar a ser lo mismo que ellos. Y va a ser lo que él quiera, y va a estudiar lo que él le dé la gana. Y lo va a conseguir. Mientras que vosotros le estéis apoyando, lo va a conseguir. Porque yo, sin el apoyo de mi madre, lo que he hecho, nunca lo hubiera hecho. Nunca. Y nunca hubiera llegado hasta donde he llegado ahora. Porque la que verdad lucha, cuando lucha, es ella. Y la que verdad está ahí siempre es ella. Y es como decía también la psicóloga, se frustran, tienden a deprimirse, pero luchan. Por la parte de los profesores, porque veo que aquí también tenemos algunos profesores. Sé que no es lo mismo de antes, ni mucho menos, pero sí que es muy importante que entendáis esa parte de lo que es una dislexia, que sobre todo que apoyéis a ese niño y que no tratéis de presionarle más de lo que él puede dar, porque también eso es otra. Yo por ejemplo, a mí me sacaban a la pizarra y para mí era un mundo, para mí era que se me caía todo encima cuando había que leer en voz alta, y eso también nos frustra mucho. Entonces, más o menos esta es mi historia, mi vida, y no sé si tenéis alguna pregunta. Prefiero que me preguntéis, ¿eh? Sí. Tengo una pregunta. ¿Tu época de estudiante? Sí. ¿Qué es lo que más te gustaba escuchar para que te viniese arriba, tu autoestima fuese surrealista? ¿Qué es lo que a ti te gustaba escuchar para que no te derrumbase, para que te sintieras mejor? A mi madre, la que siempre está. La que me decía que yo tenía que hacer lo mismo que hacen mis compañeros, la que me decía que tenía... Voy a decirlo... Es que me decía muy burro, pero me decía, tienes que echarle mala leche a la vida, y tienes que luchar, y no tienes que hacer otra que luchar. La vida es luchar, y no te queda otra, y seguir para adelante, y poco a poco. Es lo único que te digo, que al niño tienes que enseñarle eso, a luchar. Y que llegar un día, y sabemos que, como decía ella también, se nos olvidan las cosas. Yo soy muy olvidadiza a fecha de hoy, sigo siendo muy olvidadiza de todo. Pero eso es, como decía ella, es constancia, es repetir las cosas, y es lucha, es lucha. Es lo que tenéis que hacer, tanto profesores como padres, y como alumnos. ¿Alguna más? Pero había algunas cosas o momentos en los que te sientes mejor, que te estudiases de la dificultad que tenías. ¿Cómo es que no te he escuchado bien? Si había momentos o, yo qué sé, algunos calificativos que te sintiese mejor. No sé, ánimo, alguna manera de darte ánimo. Es que la manera de darte ánimo, a ver, mi familia, mi madre, mi hermana, mis padres, son los que te animan de todo eso. Porque yo en el colegio apenas tenía 2 o 3 amigas, no tenía más. Entonces, de amigas no, porque tus amigas... A ver, en el colegio lo que tenemos, lo malo que tenemos, ahora menos, yo pienso que, o quiero pensar que menos, es cuando alguien tiene una dificultad, es rechazarle, porque tiene esa dificultad. No sé si ahora a fecha de hoy, espero que no siga pasando. Sigue existiendo ese rechazo. Sí, entonces ese es un problema, porque claro, pero también es porque parte de, y te sigo diciendo, por lo menos en mi época, que yo no tengo niños, estoy muy desconectada. En mi época era porque si ya el profesor ves que te está rechazando y que te está diciendo delante de unos alumnos que eres tonta, los niños que van a pensar que eres tonta. Entonces aquí lo único apoyo que yo tenía era por parte de mi familia, y lo único que era por parte de mi madre, y de parte de mi hermana y parte de mi padre, de que cada día tenía que luchar y cada día tenía que y por ello yo soy como soy ahora por ellos, y ahora soy muy comunicativa, ahora soy ¿vale? Pero claro, todo eso tiene una evolución y tienes que tener una constancia para ser luego algo, para ser luego estable, una persona estable. Yo me considero una persona muy estable, muy fuerte. Yo quiero hacer hincapié en que para ella, o sea, nosotros... No quería preguntar nada. En su lugar, yo soy madre de un niño, ¿no?, con dislexia. Pero para ella, o sea, quiero que abracéis lo que ha dicho y quiero que le deis un fortísimo aplauso, porque para un disléxico expresar todo lo que ha expresado
tan bien dicho como lo ha dicho, con todo el sentimiento, con toda la humanidad, pero lo ha expresado, ha tenido el valor de ponerse delante de un auditorio, con más o menos gente, da igual, aunque hubiera uno. Ya para ellos es un logro brutal. Entonces, el valor que tiene su testimonio, el valor que tiene esta persona de sentarse aquí enfrente de vosotros para contar una historia que la mayor parte de su vida no ha sido agradable. Y yo quiero hacer hincapié también en una cosa. Nosotros estamos en un programa que se llama Córdoba Suma, que empezó autismo, pero nos hemos anexionado, que va en contra del bullying, ¿vale? Estos niños son niños diana, y aunque nos parezca que no, sí lo son. Porque, como ella bien ha dicho, todo lo que es diferente el ser humano lo rechaza. Todo lo que me da miedo y lo primero que hago es rechazarlo, me aparto. Entonces, estos niños son niños diana, porque cuando le hacemos leer una y otra vez delante de los compañeros, o ellos ven, se asoman al cuaderno y ven cómo escriben, ya están viendo la diferencia, ya lo están. Los calificativos más comunes, los niños con dislexia, son torpe, vago, tonto. Esto sigue siendo, o sea, 20 años después o 30 años después sigue siendo el día a día de ellos. Entonces, por eso debe de haber un diagnóstico precoz. Yo lanzo un órdago desde aquí y a todas las ponencias que hacemos, lo sigo diciendo, y vamos a consejería y lo volvemos a decir y no pararemos hasta que lo consigamos, o por lo menos lo intentaremos, es que tiene que haber un diagnóstico precoz. Hay que formar al profesorado, porque muchas veces el problema, y la mayoría de las veces por nuestra experiencia, es que el profesorado no está formado, no se le dan las herramientas. No es culpa del profesor, muchas veces es que no se le da la herramienta, no se le da la formación suficiente. Y no poner, o sea, cuando vemos algo distinto, no alejarnos, sino intentar comprender a esa persona, o sea, ser un poco más humano, porque estamos en una época en la que hay mucho individualismo y mucha competitividad, y se fomenta la competitividad y no se fomenta la ayuda entre nosotros y la humanidad. Y estas personas son altamente sensibles y necesitan apoyo. Os puedo hablar porque os podía hablar de mi experiencia personal, que es la de cualquier madre aquí, pero os puedo hablar de historias que llegan a la asociación día a día. Padres llorando, o sea, padres que a las 10 de la noche me llaman y yo tengo el teléfono. Yo tengo el teléfono abierto porque sé lo que se pasa. Padres llorando, mi hija lleva o mi hijo lleva desde pequeño, le han evaluado tarde o le han evaluado pero no le han hecho las adaptaciones suficientes, está desmotivado, tiene un trastorno del sueño, o sea, esos son el día a día, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes, y por eso en el mes de la concienciación y de la visibilidad de la dislexia, porque es muy invisible, ellos no tienen rasgos como un niño TEA, ni tienen rasgos como un síndrome de Down. Entonces pasan por personas que no tienen ningún problema. Entonces, vamos a concienciarnos y lanzo eso, pues un órdago para que seamos sensibles y para que, bueno, intentemos informarnos y bueno, que esta asociación y nosotros estamos para apoyar a todos los padres, a la familia, al profesorado. Queremos servir de puente entre las administraciones y los padres y entre los centros educativos y los padres, cuando muchas veces las relaciones están ya un poco deterioradas, que seguramente lo habéis vivido, y hacer hincapié en que son problemas que van más allá de la esfera académica, que llegan a la esfera psicológica. Incluso hay trastornos alimenticios, nos han dicho, falta de motivación, estrés, trastorno del sueño. Ahora vamos a hacer un proyecto, vamos a intentar hacer un estudio psicológico, porque no existe en España un estudio psicológico sobre eso, y sin embargo sí hay un efecto directo de la dificultad del aprendizaje en el plano psicológico, y de cómo estas personas crecen pensando que son más torpes, más tontos y que no valen para nada, cuando hay muchísimas personas de gran éxito. Pues, por ejemplo, bueno, dicen que Einstein no, pero bueno, el creador de IKEA, se murió el año pasado con 92 años, era disléxico. Hay muchos actores disléxicos y tienen que aprender guiones. O sea,
hay muchos escritores disléxicos también, entonces simplemente esta jornada es para dar información, para saber que estamos aquí y saber que se puede. Yo creo que el mensaje que tú esperas, el que yo te daría, que es el que tenemos siempre en las chapas, y el que pone ahí es: yo sí puedo. A mí nadie me va a decir que no puedo. Yo sí puedo. Eso es lo que tienes que meterle, es lo que hay que intentar que ellos asuman, que ellos pueden. No tienen por qué ser arquitectos o ingenieros, no todo el mundo tiene la habilidad, pueden ser músicos, o pueden ser pintores, o pueden ser otra cosa, lo que quieran, también pueden ser ingenieros. Pero lo principal que yo le digo a mi hijo es que él sí puede. Es lo básico. Y luego hay otras preguntas que, como estáis un poco tímidos, muchas veces me preguntan que si es bueno decirle a los niños si es disléxico o no lo es. Sí. Vamos a ver. Yo tuve, la verdad que una verdadera encrucijada, porque dije, bueno, ¿hasta qué punto es bueno? Pero al final acabé contándoselo con un cuento, porque hay cuentos sobre dislexia, y ellos lo entienden. Entonces me dijo, pero mamá, esto es lo que me pasa a mí, a este niño le pasa igual que a mí, ¿no? Entonces, es bueno si tú lo enfocas desde el punto de vista positivo. Es decir, vale, esto es una característica tuya, como que yo tengo gafas, y si ahora mismo me las quito, pues os veo más bien poco. Y si me pongo a leer, no leo nada. Es lo mismo, es una característica. Y entonces tú tienes que conocer tu característica y saber que necesitas unas adaptaciones. Mi adaptación son las gafas. Las adaptaciones de ellos, hemos dicho unas pocas aquí y luego hay otras, muchísimas, ¿vale? Y es una característica como otra cualquiera. Tú no eres menos que nadie y puedes. Entonces, eso es lo que tenemos que, y es el mensaje final, que ellos pueden con todo y que tienen que seguir luchando. Ellos generan una resiliencia, ahora que se lleva esa palabra, a lo largo de su vida, porque como es siempre prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que lleguen al éxito, es un camino largo. Yo le digo a los padres, los demás niños van corriendo, se paran y no pasa nada. El tuyo va en una cinta mecánica. Si el tuyo va corriendo en una cinta mecánica, cuando se para, ¿qué pasa? O echa se va para atrás, se cae, ¿no? Entonces, esto es una carrera de fondo. Ellos necesitan un trabajo constante, más lento y constante, y no parar. Entonces, eso es lo que ellos tienen que entender. Que ellos tienen otra forma de aprender, que no es ni mejor ni peor, pero que pueden con todo. Ese es el mensaje que yo le diría. Y otro mensaje que llevo a los colegios y cuando hacemos dinámicas con los niños, porque hacemos dinámicas con los niños para evitar el bullying y la incomprensión entre los compañeros, es que cada niño tiene una habilidad o tiene un don. Eso es lo que le digo, tiene un don. Solo tiene que buscarlo y desarrollarlo. Porque los niños nacen todos con un don, todos nacemos con un don. Entonces hay que buscar y desarrollarlo y tener la mente abierta, ¿vale? Entonces, bueno, pues pido un aplauso para ella y si no tenéis preguntas... Si queréis hablar, que yo ya he hablado mucho, pues hacer alguna pregunta. Y si no, pues damos por cerrado la jornada. Bueno, yo quiero... vale. Ya que eso... Nada, a los padres y a los maestros, pues que de verdad que no lo dejéis, que el ya aprenderá no es una opción válida, ¿vale? Si tenéis la más mínima duda, lo mejor es que preguntéis a un profesional, porque los maestros podéis saber del tema, pero no como una persona que se dedica a eso, en exclusiva, a un psicólogo o un logopeda, que de verdad os vamos a poder decir si puede o no puede tener ese tipo de dislexia, una dislexia o unas dificultades en el aprendizaje, que ahora ha cambiado el nombre, pero bueno, os podemos decir, no lo dejéis, de verdad, desde muy pequeñito se puede saber, desde 4 o 5 años ya vemos signos de alerta, y si luego
tenemos el que pasan a primero y empezamos, no pasa nada, va bien, pero va bien y realmente luego no les vamos a dar el tiempo que necesitan, porque ¿qué pasa? Que por otro lado nos están pidiendo nos están pidiendo que cuando acabe el primer trimestre, que de primero me estoy hablando, que sepan leer y escribir correctamente o prácticamente bien. Entonces no les da tiempo, ellos necesitan más tiempo, necesitan poder procesarlo todo y que eso caiga en un buen cimiento, como he dicho antes. No lo dejéis de verdad, que cuanto más tiempo pase, peor y más grande se hace la bola. Entonces, aunque luego no sea nada, si no es nada, perfecto, no pasa nada, perfecto, pero si es algo, pues mejor que empecéis cuanto antes a trabajar, porque los resultados son diferentes. No es lo mismo que llegue un niño con 8 años con dislexia, o sea, que te haya llegado con 5 años, que no sabes todavía qué es dislexia, pero, jolín, es que hay aquí algunas cosas que me están dando ahí en un signo que... Y dices, bueno, pues vamos a empezar a trabajar esto. Y le cuesta trabajo separar en sílabas, decirte la primera sílaba, decirte los sonidos, le enseño un sonido, se le ha olvidado. Ese tipo de cosas que nos van a alertar. De verdad que es muy diferente la evolución de un niño que ha tenido el tratamiento desde muy pequeñito a un niño que ha empezado con el tratamiento tarde. Porque para mí es tarde ya, con 8 años es tarde. Bueno, pero algo se puede hacer. Yo la de Julio, la otra de tu experiencia como madre, yo creo que la primera en darse cuenta del problema de tu hijo seguramente es tú, ¿verdad? Sí, yo me di cuenta muy temprano. Por lo visto soy rara. Es que es cierto que muchas veces empiezas a darte cuenta del aprendizaje de los niños desde que llegan en infantil, pasan a primero y primaria, y tú empiezas en el colegio a dar alarma, porque como madre eres la que estás ahí. Y empiezas con ellos a intentar, y empieza el maestro. No, a un niño que le cuesta más, a un niño que es normal, que está en primero, que le da creciente, que no sé qué. Y llega ya un punto que tú como madre, una tarde y otra, es cuando ya dices, oye, aquí tengo que coger ya otro método, porque no hay la solución. Y tú te tienes que buscar la vida por desgracia para llegar a tener esa información, porque desde el colegio al final... Así es que, como te he dicho antes, muchas veces, vamos a ver, no es que, vamos a ver, un profesor no quiere hacerlo mal, al revés, quiere hacerlo todo lo mejor posible, pero ellos, tal y como está sistematizado el sistema educativo, cuando ven algo raro, ellos no están formados, salvo que hagan cursos, cuidado, que no sé, en vuestras circunstancias no os enfadéis conmigo. Si hacéis curso, oye, fantástico, os doy un aplauso. Entonces... muchas veces ellos, la mayoría de las veces ellos cuando ven algo raro lo que hacen es que lo derivan al equipo de orientación. Aquí tenemos un problema. El equipo de orientación, hay colegios que lo tienen y colegios que no. Estamos teniendo circunstancias en las que hay equipos de orientación para 5 centros, con lo cual un orientador pues va a lo mejor una vez a la semana al centro con un montón de alumnado que tiene, pues no solamente dislexia, una disgrafía, una disortografía, un TDAH, un Asperger, un autismo grave, un mutismo selectivo, en fin, una cantidad de cosas. Entonces esa persona está saturada. Luego también nos estamos encontrando con circunstancias que los orientadores no están suficientemente preparados o es que ya están súper saturados. A mí, como madre, yo te digo que en un año tuve que ir 30 veces, y no es mentira, están contadas, al colegio, 30 paseos. Y me llama, yo lo sé, porque lo sabes, que era una madre sobreprotectora, es lo que te dicen, una madre demasiado preocupada de tu hijo, que tu hijo no tiene nada, eso me ha pasado a mí, Entonces... que no me preocupe, a ver, yo puedo llegar a entenderlo hasta cierto punto, porque sí, porque ellos están acostumbrados, entonces claro, el disléxico como pasa más desapercibido, pues parece que es el que menos problemas tiene, porque hay otros que tienen unos problemas más grandes, pero tú lo ves en casa. Entonces yo tuve que dar 30 paseos al colegio y al equipo de orientación hasta que me hicieran un caso. Yo tuve un prediagnóstico, que no se puede llamar diagnóstico, cuando el niño tenía 5 años. Eso no es lo normal. Pero yo me empeñé. Entonces, como tú bien dices, los padres muchas veces tenemos
la primera señal, porque trabajamos los padres que estamos volcados en los niños. Luego hay otros padres que por desgracia, por circunstancias no pueden, ¿no? Pero los que estamos volcados en los niños somos, uno de los pilares y los primeros que nos damos cuenta junto con los maestros. Entonces yo invito a los maestros, profesores, que vayamos de la mano. Y invito a los padres que antes de enfadarse o frustrarse, vamos a intentar hacerlo desde el punto de vista positivo. Vamos a intentar comprender que a lo mejor esa persona a la que nosotros estamos culpando no tiene la suficiente información, ¿vale? Porque siempre desde el positivismo y desde la buena fe podemos conseguir más cosas que si nos enfadamos, hacemos pataletas, liamos la traca en el cole, que también tenemos gente y muchas veces pues no depende de eso. Pero yo sí lo he vivido, yo eso lo he vivido. Lo he vivido y es muy frustrante. Te sientes incomprendida. Luego hay personas que, por desgracia, su pareja, la otra progenitora, no acepta la condición, como ha dicho Lucía, no acepta la condición de su hijo o hija. Entonces ya no solamente tienen que luchar contra el centro educativo, vamos a ver, pero bueno, no tienen que luchar contra el sistema, sino que además tienen que luchar dentro de casa y se sienten aisladas, solas. Entonces, que sepáis que precisamente una de las cosas por las que nació esta asociación es por eso, para ayudar, para apoyar y para acompañar. Pero vamos, las madres tenemos un sexto sentido, eso no está demostrado científicamente, pero lo siento, pero vamos, lo tenemos seguro porque es que te lo huele a distancia. Entonces, hay que hacernos caso. O sea, nos tienen que hacer caso, aunque en algunas ocasiones nos llamen las madres locas, que también nos han llamado. Pero bueno, luego si al final llegamos a buen puerto, no pasa nada. El camino que se ha quedado atrás hay que olvidarlo, hay que seguir siempre hacia adelante. ¿Vale? No sé si más o menos era eso o que lo hemos tenido que luchar, era tu pregunta, que muchas veces tenemos que luchar solos, pues por eso estamos aquí, para concienciar que tenemos que trabajar todos juntos, no cada uno por su lado, ni uno en contra de otro, vamos a intentar comprendernos, ¿vale? Y luego también quiero dar un mensaje a los padres, que Lucía lo ha dado, pero me gustaría hacer hincapié, y es que nos permitamos un tiempo para nosotros, también, o sea, que no todo gira en torno a la dificultad de nuestro hijo, que la dificultad es una característica como tener gafas, ya está. Entonces, relativicemos las cosas y le demos tiempo tanto a ellos para el juego, que se está perdiendo mucho, pero el juego al aire libre, ¿eh? No juego de maquinita, juego del aire libre, porque eso da mucha coordinación psicomotriz, motora, en fin, que es muy importante para escribir y para leer, y luego para nosotros también. Y que también nos permitamos derrumbarnos, ¿vale? Nos permitamos llorar y nos permitamos derrumbarnos, porque es que es un sentimiento muy importante que no podemos ahogar. Tenemos que dejarlo fluir, porque de ahí es de donde cogemos fuerza otra vez y volvemos. Y dejar también que nuestros hijos expresen sus sentimientos, ¿vale? No presionar, no autopresionarnos nosotros ni presionarlos a ellos, ¿vale? Ya está. ¿Alguna otra pregunta? Se lo saben todo. Ahora va a Madre haber un mía. examen, ¿eh? Ahora vamos a hacer un Eso no lo test. sabía y vamos a poner control ahora. Bueno, Nada. pues ya está. Tenéis en el folleto tenéis nuestra página web. En la página web tenéis información. Tenéis un cuento que escribió un asociado, ¿vale? Asociada, que es un niño. Lo escribió un niño con dislexia, si os apetece leerlo, porque es escueto, pero tiene mucha sustancia. Y luego para profesionales, profesores y tal, tenéis, y para padres también, que les interese, tenéis la normativa
Tenéis guías, tenéis materiales, ¿vale? Todo gratuito, se descargan directamente en la parte de recursos, creo que, o herramientas, perdón, ¿vale? Ahí tenéis todo. Y cualquier cosa que necesitéis, oye, pues mira, que no sé esta adaptación o tal, que nosotros nos buscamos la vida, vamos, y además porque estamos en una plataforma a nivel nacional y tal, para ayudaros y para tenderos la mano y para solucionar cualquier problema, que estamos aquí para ello, estamos para ayudar a todos a sacar a estos niños adelante. Ya está, gracias. Y gracias sobre todo a la concejalía y a todos los que habéis venido, por supuesto, y a los padres que han luchado porque estemos aquí. Muchas gracias.